¿Ustedes han llegado a las 5? A las 5 de la mañana. ¿Cómo estaba la temperatura en ese momento? Bueno, había agua en las calles de Lima, parecía Menos que era mal. otra ciudad, había llovido en Lima bastante. Dios nos ha mandado 31 grados, ¿no? O El 32 inicio grados. de otoño más Pero cálido también- en lo que va del siglo XXI. Pero ¿Ah? también nos ha mandado la lluvia y el aire acondicionado. Bendito sea el aire En otras acondicionado, palabras, José María. nos ha mandado el agua. Y hoy día estamos celebrando el Día del Agua a nivel universal. Y el agua es uno de nuestros grandes problemas. El Día Mundial del Agua fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1992. Vamos a comenzar el programa hablando del agua. Pero tenemos más en este programa, por supuesto. Vamos a tener un debate político sobre la coyuntura con congresistas de diversas fuerzas políticas. Hoy el diario El Comercio publica una amplísima entrevista a Martín Belaúnde Locio. En esta entrevista Martín Belaúnde Locio lanza cargas de profundidad, hablando con nombre y apellido de personajes del gobierno y hablando de la corrupción. Así que vamos a tener un debate político cargado sobre este tema y otros que están marcando la coyuntura. Hablando de agua, un reto tenemos los peruanos y los bolivianos es cómo reducir los niveles de contaminación del lago Titicaca. Van a venir expertos en la materia para contárnoslo. ¿Cómo se seleccionan los jóvenes para los estudios universitarios? Hablaremos con San Marcos para que nos lo cuente. Y luego vamos a ver cómo está la situación del artesano en el Perú, qué nos espera con la temporada de ópera de Lima, y van a venir para cerrar el programa con todo lo alto Pepita García Miró y el maestro Jaime Guardia. ¿Por qué? Porque hay un homenaje a este gran charanguista peruano que se va a realizar en el Gran Teatro Nacional. El ingeniero Juan Carlos Sevilla Gildemeister es jefe de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está, señor Sevilla Gildemeister? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, señores. A sus órdenes. Día del Agua. Así es. ¿Día de celebración o día de lamentación? ¿Qué opina usted? Yo creo que hay que celebrar. Hay que celebrar. Hay que celebrar. El agua todavía la tenemos. Lo importante es irnos dando cuenta que el agua no es un bien infinito, que más bien estamos creciendo nosotros, nuestras actividades económicas crecen y tenemos que cuidarla. Entonces hay que celebrar por eso, hay que celebrar, hay que cuidar el agua. Ese es parte del trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos mucha agua en el Perú, pero no la podemos administrar correctamente. Mire, el problema está pues que está mal distribuida el agua en el país. Ese es el asunto. Entonces, muchísima agua en la vertiente del Amazonas, donde hay menos población, menos desarrollo económico, y poquísima agua en la vertiente de la costa, que es donde están los mejores suelos, los mejores desarrollos agrícolas, la mayor población. ¿Mito o verdad? Las ciudades se quedan sin agua Bueno, a medida que se construye más. También. más crecemos nosotros, los habitantes, y la cantidad de agua es la que nos está creciendo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para... Y máxime que viene el cambio climático, nosotros... Está en camino, no solamente está en camino, ya estamos dentro del panorama de cambio climático. El año pasado presentamos como Autoridad Nacional el inventario de glaciares y lagunas altoandinas, con un resultado que es preocupante. 40%, 44% de los glaciares está retrocediendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso definitivamente va a afectar la disponibilidad de recursos hídricos. Nos ha dicho usted, ingeniero, que hay poquísima agua en la costa donde vive más del 60% de nuestra población. Sí. Pero hay 55 ríos que descienden en esta época del año y la mayor parte del agua que baja se va al mar. Sí. Y estamos desaprovechando lo que usted llama poquísima agua. Así es. Tampoco no será si la estamos echando al mar. Así es. Para comenzar, disculpe la precisión, pero son 52 cursos de agua en la costa. Y sí, además de estar mal distribuida, el agua espacialmente está temporalmente mal distribuida, ¿no? Porque depende de las lluvias que normalmente eran de diciembre a abril. Ahora vemos que la situación está cambiando también.
Y sí, esta agua, por no tener pues suficiente infraestructura de retención, no se aprovecha durante la época de avenida. Es decir, no es que falte agua todavía, felizmente, sino que no la sabemos administrar. También es cierto, la gestión del agua no es la correcta. Sedapal, por ejemplo, Sedapal nos informa que sigue siendo altísimo el número de, por ejemplo, conexiones clandestinas, mal uso, desperdicio del agua. Sí, definitivamente. No es que falte, es que la administramos mal. Mire, hay un detalle. Toda la vida nosotros hemos gestionado el agua desde el punto de vista de la oferta de agua. Siempre nos ha interesado hacer gran infraestructura, especialmente en los 70, los 80, ¿no es cierto? Construíamos para traer agua, derivarla hacia las zonas de aprovechamiento, pero nunca nos preocupó gestionar la demanda del agua. Es decir, que es precisamente ahorrar el agua, poner cultivos que no consuman tanta agua en zonas donde hay el agua disponible, decirle a la gente que cuide el agua. Ese es gestionar la demanda del agua. Siempre hemos gestionado la oferta, siempre nos ha interesado obras para derivar. Para traer el agua que como usted dice, pues no se emplea en, por ejemplo, la vertiente oriental de la cordillera y se va al Amazonas, ¿no? ¿Es muy barata el agua? Pagamos menos de lo que debiéramos pagar. ¿Por qué nadie se atreve a poner las tarifas del agua adecuadas? Ese es otro aspecto. Ahora, no es por quitarme responsabilidad, pero nosotros como Autoridad Nacional del Agua administramos el agua en la fuente natural. Sí, claro. No, yo sé que ustedes no tienen nada que ver con el recibo de Sedapal, ni de las EPS, ni de la agricultura, porque el grueso del agua en este país, hay que decirlo, no sale por el caño. Es para regar. Así es, más del 80% del agua que se utiliza es en la agricultura. En la agricultura. Y ahí sí nosotros cobramos por el agua. Ahí sí le cobramos bajo. Sí, perdón. Pero cobran bajo. Sí, todavía. La verdad es que cobran cuánto menos de lo que debieran cobrar para reponer los trabajos y para ampliar la frontera acuática. Mire, ¿50%? Desde hace muchos años se discute acerca del valor económico del agua. Es que debe ser tal que permita pagar las inversiones en infraestructura. Esa es una pregunta que todos se hacen. Realmente en una situación óptima debería ser así, pero no puede ser así, no es así. Ahora, no es así lo que por estamos razones sociales, digamos. Exactamente. Ahí ahora, tenemos un problema. Lo que estamos consiguiendo ahora sí es buscar que el Estado ya no se dedique más a consumir recursos en operación y mantenimiento. Por ejemplo, nuestra frontera agrícola, que es tan importante por la cantidad de divisas que ha ido trayendo en los últimos años la agroexportación, ¿no es cierto? En Ica tenemos un problema terrible, como usted sabe. Sí. En Ica. Sí. En Ica tenemos la famosa agua de pozo. Así es. En Ica ya estamos con la famosa agua fósil, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Es cierto, señor Salcedo, que es una situación crítica, pero todavía no hemos llegado a esos niveles. No hemos llegado a esos niveles. Y por eso se estableció las zonas de veda, especialmente los acuíferos de Ica, Villacurí, Lanchas, etcétera. Ahora, estamos prestos a sacar, está listo un decreto supremo que tiene que ver con la regularización de los derechos de uso de agua, precisamente también en las zonas de veda. Sí, pues. Ahora, zonas críticas de veda, zonas críticas, claro. Son la Yarada en Tacna. Claro, bueno, lo de Tacna es una cosa pavorosa. Es pavoroso. Lo de Tacna es pavoroso, señor. Sí. Y hay una serie de discusiones en Tacna, o había hace 3 años, con motivo de que eran realmente, para mí me parecían insólitas. Yo llegaba como paracaidista, pero hacía los programas de RPP, con debates. El tema principal es el agua en Tacna, obviamente, por encima de cualquier otro. Pero se enfrentaban proyectos diferentes, y por razones políticas tengo la impresión de que no se llegaba a un acuerdo. Por ejemplo, uno de ellos era la famosa tarea de desalinizar el agua del mar, que tenemos mucho mar también. Sí. La pregunta es suficiente? ¿Vale la pena hacer un tratamiento de esta naturaleza? Sí. Después de la pausa, doctor, por favor, respóndale. Ya volvemos.
pues le preguntaba al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el tema de Tacna. ¿Por qué? Porque es un tema, me parece, simbólico, emblemático, de gente que no se pone de acuerdo para tener un proyecto único, para tener agua, un problema de vida o muerte. Sí. Oiga, y se habla de las plantas desalinizadoras. ¿Vale la pena o no? Sí, antes de responder directamente a su pregunta, señor Salcedo, le comentaba, yo fui director ejecutivo del proyecto Tacna desde el año 92. Ajá. En el año 92, en la década de los 90. ¿Conoce usted entonces? Conozco bastante bien. Ojo que en la época que el INADE era un proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo, ahí es que inauguramos el túnel Covire. Correcto. Que gracias al túnel Covire ha servido para que la laguna de Aricota se llene. Y llegué yo en un momento a Tacna en que la laguna de Aricota tenía 26 millones almacenados solamente de los más de 200 que puede almacenar. Y gracias al túnel Covire esta laguna se ha recuperado. Para traer esa agua. Así es. Y ¿A qué altura está esa laguna, oiga? Bueno, la laguna está aproximadamente a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, 2.000 y pico. El túnel Covire está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Okay. Entonces, conozco la realidad bastante bien. Hemos construido los pozos en la zona del Airu, porque usted sabe que el agua que llega a Tacna no es fundamentalmente de recursos hídricos superficiales, sino recursos hídricos subterráneos en la zona altoandina. Entonces, además de utilizar las escasas fuentes subterráneas que hay. Ahora existe en este momento en Proinversión una iniciativa privada para poder hacer el famoso proyecto Vila Vilani. Claro. Es una especie de proyecto mítico también para Tacna. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto costaría eso? Sí, es un proyecto de aproximadamente unos 300 millones de dólares, algo así. Pensé que podría ser más. Bueno. Así es. No, por ahí anda. Tú has tenido temprano una conversación, mejor dicho, has estado tú en Huacachina, creo, Fernando, ¿no? En Huacachina el fin de semana, y lo que yo pensé que sería un fin de semana de esparcimiento y paz, me ha hecho regresar con un nudo de angustia de ver que un patrimonio natural de nuestro país que ha merecido unos recuerdos de infancia que quise reavivar yendo ahí, se ha vuelto una tortura. Porque la laguna está a ojos vistas desapareciendo y un agua contaminadísima. Y aparentemente nadie hace nada y podemos hacernos responsables para que nuestra generación vea malbaratear y destruir un recurso que la naturaleza nos dio, uno de los oasis más bellos de la costa peruana. Hay un conflicto entre autoridades diferentes. Aparentemente el Ministerio de Salud ha ordenado vía Fiscalía que se detenga en un proyecto financiado por privados para bombear desde Rincón Grande agua del río Ica. ¿Por qué es que no hay una coordinación entre la presidencia regional que promueve ese proyecto y la municipalidad de Ica? Está mal diseñado nuestra arquitectura institucional y esto lo vemos sobre todo en temas del agua, sin hablar del lago Titicaca, que es aún más, más desastroso. Mire, ya usted lo ha dicho, es un problema entre gobierno regional, gobierno local. Nosotros como autoridad nacional, ¿qué cosa es lo que hacemos? Si alguien va a hacer una obra de aprovechamiento de agua, cualquiera que esté afuera, tiene que venir a la ANA a pedirnos el permiso. Es así, eso lo dice la ley. Y que yo sepa, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de solicitud de autorización, ni de estudio ni de obra. Entonces, ya ese es un problema entre autoridades. Ahora, quiero decir, la laguna de Huacachina, que es una laguna que se crea naturalmente, es natural, está precisamente dentro del marco general pues de un acuífero que se ha deprimido, ¿no? Hoy día, entonces, sí, pues. ¿Es irreversible ese proceso? Sí, señor, sí, claro. ¿Es reversible? Sí, es reversible. Bueno. ¿O hay que irse a Marte ya? Sí. No, mire, ¿qué estamos Nosotros haciendo? No. ¿Usted tiene nietos, ingeniero? Desgraciadamente no. Pero lo va a tener quizás. Por supuesto. Ellos creo que van a ir a Marte, porque ya se sabe que hay agua. Le comento algo. Ahorita, como ANA, sí estamos nosotros haciendo 2 estudios. Okay. Uno, para poder recargar el acuífero de Villacurí,
que es la zona de repartación más grande. Las Pampas de Villacurí. Y el otro para recargar el acuífero de Lanchas, que es otro de los acuíferos afectados. Ya en Ica, por eso le digo que no me preocupa tanto Ica, ya tenemos un proyecto de recarga de acuíferos. Entonces, ¿cómo recargan? ¿A partir de ríos de Huancavelica? No, es con los sobrantes del agua del río Ica se han creado pozas de infiltración. Entonces, de esa manera se recarga. Y en el caso de Villacurí y Lanchas, es con el río Pisco. En el caso de la laguna de Huacachín, es área natural protegida. Eso genera algunas particularidades para la administración del Estado. Definitivamente. ¿Quién es competente si se trata no solamente de una laguna, sino de área natural protegida? Si es área natural protegida, ahí quien participe es el CERNAM, ¿no? Claro. Sí, tenemos que ir cerrando esta interesantísima secuencia, pero hoy me comentan que también estamos celebrando el Día Mundial sin Carne. Y me dicen que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que dejar de comer carne. Pero hay una conexión entre la carne y el agua que es aterradora. Los miles de litros de agua o las decenas de litros de agua que requiere una vaquita para producir una hamburguesa. Con aceite de segunda mano, además. Eso es terrible. Eso quiero, antes, para acabar ya, que nosotros estamos trabajando en algo que es bien interesante con apoyo de COSUD, del gobierno suizo, que es la huella hídrica, el concepto de huella hídrica. Así como hay la huella de carbono. Así es, la huella hídrica, es ese indicador que nos dice exactamente. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Qué ocurrencia. Me quedo tranquilo con esto de que ni siquiera nuestros nietos van a tener que ir a Marte. Quizás nuestros bisnietos. Muchas gracias. Muchas gracias. La coyuntura política está poniéndose tan candente como el clima de este otoño. Esto es una ironía. Otoño es el mío o de la gente de mi edad, pero la temperatura está altísima. Y tan alta como la temperatura propiamente dicha está la temperatura política. Hoy aparecen terribles declaraciones del señor Martín Belaúnde del Ocio desde La Paz, titular del Comercio. Este gobierno sí es corrupto. Dios mío. Y pone una serie de ejemplos. Volveremos con el tema.